Bueno, pero la juventud, a partir de esa invasión, lo primero es que llenaron el país de droga. Los invasores lo llenaron de droga, de marihuana, de otros opioides, venían en jarabe, venían en muchísimas formas, supuestamente jarabe para la gripe, y eran opioides que tenían para envenenarle la mente a la juventud, endrogarlo y volverlo personas que viven en el aire, que se pierden en el espacio pensando en cosas que perdieron. La droga aquí se institucionalizó como un negocio que estaba dirigido por los coroneles que dirigían la invasión norteamericana aquí en este país. Pero pusieron en marcha otros planes desde el establecimiento que tenían aquí de más de 42,000 marines, e hicieron una limpieza en todas las ciudades de jóvenes que lo fueron ubicando y lo fueron eliminando físicamente. Es decir, mataron mínimo entre 8 a 10,000 jóvenes. Hasta los adolescentes teníamos que vivir más o menos escondidos de miedo de que nos mataran. Luego que nos convertimos en jóvenes, entonces nos fuimos inclinando por las ideas que defienden los intereses de la nación, que no tiene nada que ver con la locura, no tiene nada que ver que ese es un alienado, que ese es un acomplejado, que ese se aísla de la sociedad. No, cuando usted cuestiona las acciones que son incorrectas porque no benefician en nada a la sociedad, usted está bien, usted está firme, usted está dentro de lo que Dios manda, Bueno, y esos jóvenes que eliminó el imperio, contribuyó a crear una situación de que la juventud restante de entonces fue víctima de la agresión cultural, porque los invasores impusieron su cultura. Aquí ya todo lo que se oía era rock and roll, el twist, y canciones con trasfondo venenoso. Usted se pone a oír y una canción de esa de rock and roll, en el fondo, en lo sutil, en lo que incide en la forma de pensar y ver el mundo, el mensaje que le deja dictado es: consume coca. Bueno, si eso es tan loco, que hagamos esas reflexiones de los acontecimientos que han pasado en este país y cómo le han hecho daño a la sociedad dominicana para imponer las reglas del juego que ellos entienden es la que le beneficia a sus intereses de los invasores, de los colonizadores. Bueno, y de la parte restante de la juventud convirtieron un gran por ciento en drogadicto. Pero ahí no se paró el asunto. Estudiaron el caso, porque ellos entendían que este país estuvo al borde del comunismo y eso había que aniquilar. No, que comunismo. Pues repito, Juan Bosch siempre fue un demócrata burgués. Claro, tuvo una visión reveladora, si se quiere, de forma tal que concibió el mecanismo por el cual él podía incidir en tratar de liberar al país de la corrupción, del atraso, de la falta de oportunidades. Y logró que su partido de liberación llegara al gobierno. Pero claro, gobernante joven, ya viendo los acontecimientos que sucedieron, trató, hasta que cayó en manos del imperio y puso en marcha aquí sistema neoliberal que todo el mundo sabe ya que es beneficiarse de todo lo económico, un grupito, y que el Estado le entregue todo a ese grupito, el agua, la mena, las instituciones públicas, todo,
a esos ricos. Y la banca, pues, con un carácter independiente, de nada de reglamentarla para controlarla al Estado, no. Ahí es que están los cuartos, en la banca. Ahí es que está el dinero del gran capital. El que te prestan, el que te hacen llegar, si tú eres del agrado de los grupos, para que tú empujes. Pero todo el trauma social no quedó ahí, entonces vino a nivel de la cultura, empezaron a transculturizar. Es decir, a poner la cultura de ellos, los libros que ellos querían, la historia que ellos querían, la música que ellos querían. La música nacional de entonces era el merengue. Y ahí hicieron desastre, ahí eran las letras que de esos merengues eran de doble sentido, sobre todo orientada al sexo, a marginar a la mujer, a aprovecharse de la mujer, y yo estoy bueno, y yo estoy bueno, y esos eran los merengues, y la mujer entonces la alienaban. Claro, fruto del empuje de sectores productivos del país, la sociedad ha ido cambiando porque la mujer aquí está jugando un papel discreto en no hacer bulla, pero determinada a prepararse intelectualmente, profesionalmente y toda la ciencia que tiene que ver con el desenvolvimiento del ser humano, ella se está empoderando. Y hoy día la mayoría de los médicos son mujeres, la mayoría de contables son mujeres, la mayoría de escritores aquí son mujeres, la mayoría de artistas son mujeres, la mayoría de arquitectos. De ingenieros, ya los ingenieros lo están desplazando porque los hombres culturalmente han traído una corriente desde Estados Unidos que la juventud, el hombre joven, no tiene que educarse, no tiene que ir a la universidad, no tiene que prepararse, no, con ser bueno y aprovecharse de la mujer es suficiente. Y hoy diría, lamentablemente, las universidades, las escuelas, en un aula de 42 estudiantes, solo hay 8 hombres, el resto son mujeres.